Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la comunicación humana, pero lo haremos con una perspectiva diferente. Este tema, si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de estos años, pero hoy lo veremos desde el punto de vista pragmática. Como sabemos, la pragmática es una de las ramas de la lingüística que se encarga de estudiar la interpretación que nosotros podemos darle a un significado o una información que se nos da dependiendo del contexto o de la información que se encuentra envolviendo o que están construyendo en ese caso este significado y que va a generar diversas interpretaciones. Y es por eso que cuando hablamos de la comunicación humana, desde el punto de vista pragmático, estamos hablando de una acción mediante la cual un emisor va a transmitir a un mensaje o una información a un receptor con el objetivo de conseguir una finalidad. Ese emisor va a enviar un mensaje, obviamente, a un receptor que va a ser el que él ha elegido, ha seleccionado para enviar ese mensaje, y que ese código que se ha elaborado o ese código esa información que se ha construido solo va a tener sentido para justamente la persona que lo va a estar escuchando y que lo va a estar interpretando. Y por eso es que en esta comunicación, desde el punto de vista pragmática, vamos a ver que las palabras pueden tener significados diferentes de acuerdo al contexto en el que el hablante se encuentre. Un ejemplo de esto es obviamente la frase esa que decimos, ya es tarde. Yo puedo decir que ya es tarde cuando puedo observar mi reloj y puedo ver que ya es demasiado tarde en cuanto al tiempo cronológico. También puedo llegar yo a una clase o puedo entrar a una clase virtual, así como estamos hoy en día, y puedo decir, uy, entré tarde, porque puede ser que la clase ya ha iniciado, aunque sea temprano por la mañana. O también puedo yo utilizar esa frase en un contexto emocional, cuando yo le digo, no, ya es tarde, para que me pidas perdón. Entonces, hay diferentes significados que se pueden utilizar de una misma frase en contextos y en situaciones comunicativas totalmente diferentes. Entonces, vamos a ver que en esta comunicación humana van a estar los mismos elementos que conocemos de la comunicación habitual, pero van a tener un agregado más. Por eso es que decimos que este va a tener sus propios elementos o sus propias características. Como sabemos, en toda comunicación siempre tenemos un sujeto, que es el sujeto real, el que tiene las ideas, que tiene una serie de creencias, actitudes y obviamente prejuicios que son los que le ayudan a crear ese mensaje, a codificar ese mensaje que se quiere enviar, y esas creencias van a estar ahí presentes. Así, por ejemplo, nosotros conocemos a personas que acostumbran a hablar con doble sentido, y en ese caso, si nosotros sabemos de que esa persona acostumbra a utilizar el doble sentido en los mensajes que él envía, entonces ahí está involucrada toda esa serie de creencias, de ideas que tiene esa persona. Obviamente, ese mensaje que fue codificado va a ser enviado a un destinatario, pero ese destinatario va a ser el receptor que fue elegido, en este caso, por el emisor. Es decir, si yo me encuentro en un lugar donde hay muchas personas y yo me encuentro conversando con una sola persona, la información que yo estoy enviando está siendo enviada justamente a una sola persona. Si en esa dinámica existen otras personas que están allí, a lo mejor interviniendo, se encuentran pasando así sin querer, pueden escuchar esa información, pero a ellos no les va a quedar clara esa información porque ellos no van a tener el contexto de lo que se está hablando, ni tampoco van a saber que esa persona tiene ese cúmulo de creencias o esa información pragmática dentro de su comunicación. Va a haber igual un enunciado, que es la expresión, obviamente lingüística, que va a ser producida por el emisor, y también un elemento que en este caso va a ser de mucha importancia, va a ser el entorno o el contexto, y a esto se refiere obviamente a la situación espacio-temporal que obviamente van a participar dentro de la comunicación y que la van a modificar de acuerdo al objetivo que se quiere utilizar. Por ejemplo, si yo estoy en una situación, en un funeral, por ejemplo, yo sé que en esa situación la comunicación que yo voy a utilizar tiene que ser mucho más solemne que si yo me encontrara en una fiesta. Entonces ahí el entorno va a hacer que la situación comunicativa cambie, al igual que las expresiones y de las creencias que van a ser utilizadas tanto por el emisor como el receptor en esa dinámica de comunicación.
Importante reconocer esos dos conceptos que nos agrega la comunicación humana, como es la información pragmática, que esa le pertenece tanto al receptor como al emisor, y que es el conjunto de creencias, informaciones, opiniones y sentimientos que poseen los interlocutores. Esto es importante porque nos va a ayudar, por ejemplo, a ubicarnos en el contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, sabemos que nosotros, los latinoamericanos, tendemos a ser mucho más emocionales, mientras que otras personas de otros lados, como Europa o Asia, incluso a los anglosajones, tienden a ser menos emocionales. Y esa menos emotividad que ellos tienen hace que la comunicación con nosotros sea diferente. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa información pragmática que es parte de cada uno para poder entender y tener una mejor comunicación. Y también es importante tener claro qué es una intención comunicativa. En la intención comunicativa sabemos que esto es lo que mueve al emisor y lo dispone obviamente a utilizar todos los medios necesarios para poder enviar una información y que sea totalmente adecuada. Entonces la intención comunicativa, si yo quiero comunicarme con alguien que es serio, por ejemplo me envía un mensaje de texto a mí, generalmente en ese mensaje de texto las personas intentan estructurar la información de una mejor manera porque me la están enviando a mí, que es diferente a cuando se la envían a un amigo, porque con él pueden utilizar otra serie de abreviaciones que son correctas de acuerdo a la intención que se tiene comunicar. Y es por eso que también es importante saber o identificar que cuando nosotros hablamos de un significado, estamos hablando de la información que es codificada por el emisor. O sea, es la información que el emisor quiere transmitirle a esa persona o a esas personas que le están escuchando, que forman parte de sus receptores localizados. Y también la interpretación, que esa es parte del receptor y que va a ser obviamente trabajo del receptor y utilizar todos los mecanismos necesarios para poder construir ese significado. Me imagino que más de una ocasión nos hemos encontrado en esa situación donde de primera vez no entendemos lo que nos está diciendo. A veces nos pasa con chistes. Nos dicen un chiste y hasta el rato nosotros entendemos qué es lo que quería decir el chiste. Y eso se debe a que cada uno genera esa interpretación y puede hacer que en algunos nos cueste más, otros menos, de acuerdo al cúmulo de la información pragmática que nosotros poseamos. Por último, pues tenemos este pequeño esquema que resume la comunicación humana desde el punto de vista pragmático, donde sabemos que todo inicia con una intención comunicativa. Lo que yo quiero comunicar es obviamente va a mover al emisor a comunicar un significado, una información que ya vimos que va a ser codificada por él y que va a ser enviada a un destinatario que va a ser el elegido por el emisor. Este, a su vez, va a generar una interpretación que va a depender también del cúmulo de la información pragmática que él posea, del contexto donde se desarrolle y de otra serie de factores que nosotros conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, el ruido, dependiendo de la situación donde se encuentre, que tantos distractores existan. Como vemos, cuando hablamos de la comunicación humana desde el punto de vista pragmático, debemos tomar mucho en cuenta la información que el contexto y que genera toda esa información que el contexto pueda estarnos dando, todos elementos paralingüísticos como los gestos, el tono de voz, la misma ropa que se utiliza, el lugar donde se está dando esa información, inciden en lo que se quiere comunicar. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de hacer sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión puedan ser resueltas. Les deseo que sigan muy bien. Nos vemos en la próxima.